Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ayer la Asamblea convocó a la ministra no convocó, resolvió convocar a la ministra Ivonne Núñez a comparecer ante el Pleno para que informe sobre la resolución del sumario. Dispuso a la presidencia de la Asamblea para que a través de la coordinación con la asesoría jurídica presente ante la Corte Constitucional la acción de interpelación sobre las competencias del Ministerio de Trabajo. Y bueno, a lo que sí convocó ayer fue a Verónica Abad y la mayoría de las bancadas en la Asamblea Nacional, excepto ADN, que es la oficialista, aprobaron con 86 votos una moción presentada por la legisladora Lucía Pozo, independiente, condenando y rechazando la resolución del sumario administrativo del 8 de noviembre que emitió la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, con la cual de forma inconstitucional, ha dicho la Asamblea, e ilegal sancionó con la suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días a Verónica Abad, vicepresidenta de la República. Y esto, pues, la exposición de la vicepresidenta ante el Pleno de la Asamblea desató la confrontación entre el oficialismo y los sectores de oposición, que cerraron filas para condenar, rechazar y desconocer la sanción aplicada por el Ministerio de Trabajo en su contra. Esto lo dice Diario Universo, que resume muy bien lo ocurrido ayer. Abad habló ante el Pleno de la legislatura por 37 minutos, lo hizo vía telemática desde Turquía y pidió la intervención de la legislatura ante lo que dijo es un atropello, persecución y violación constitucional de pretender callarla, presionar su renuncia y evitar que pueda asumir la presidencia de la República cuando el primer mandatario pida su licencia para hacer campaña para su reelección. La estrategia del gobierno fue apelar a la nulidad de la sesión al señalar que la solicitud de Abad ya rebasó los 30 días desde que la sesión 963 fue suspendida. Y bueno, en todo caso, la Asamblea decidió lo que decidió. Y bueno, ¿qué viene luego? El juicio político a la ministra Núñez. Estamos justamente con Ferdinand Álvarez, asambleísta de ADN, quien nos va a comentar lo ocurrido ayer y cómo lo ve desde el lado oficialista, obviamente. Bienvenida, asambleísta. Verónica, buenos días a todos los oyentes, gracias por la invitación. Bueno, el día de ayer lo que se llevó en la Asamblea Nacional forma parte de la agenda de este pacto tripartito del toma y daca que se ha constituido en la Asamblea con el único fin de atentar en contra de la institucionalidad, atentar en contra del orden constituido en el país y bueno, pretender desestabilizar a un presidente que les ha resultado incómodo, incómodo para los intereses de los partidos políticos, no por los intereses de la ciudadanía. Porque mire, si evaluamos lo que ha atravesado el presidente Daniel Noboa, primero, ¿cómo recibió el país el presidente Daniel Noboa? Yo creo que todos vamos a coincidir ahí. Recibió un país realmente devastado, un país destruido. Sin embargo, este presidente le hizo cara y le hizo frente a estos problemas, ordenando un poco las cosas durante ya un año de mandato, no sometiéndose a los intereses de ciertos partidos políticos. Dos coinciden en la impunidad, otros coinciden en pedidos que ya son parte de una agenda partidista y no de una agenda de país, que es la que nosotros llevamos, una agenda de Ujú. país. Y todos estos intentos que ha tenido que sortear el presidente de la República, mire, el mayor respaldo es el de la ciudadanía. Eso lo tenemos muy claro. Por eso nuestro mayor pacto es con la ciudadanía, no con los partidos políticos. Ayer, ¿qué hicieron? Y yo lo dije, mire, si les resulta incómodo un acto administrativo que se llevó en una dependencia del Ejecutivo, bueno, tenemos lo que establece el Código Orgánico Administrativo, que es lo que la ley franquea para que hagan uso de los recursos que la ley establece. Pero de ahí, llevar una discusión a la Asamblea Nacional, pasar a varios compañeros de otras bancadas. Si ustedes quieren rechazar, consideran que está mal, bueno, la ley establece recursos administrativos también y ante la justicia ordinaria, que es ante lo contencioso administrativo, bueno, hagan uso de esos recursos. ¿Han presentado algo de eso? No, lo que quieren armar es un circo en la Asamblea Nacional. Ahora,
en cuanto ya al tema de fondo de la vicepresidenta, mire, una vicepresidenta que ya había dado luces de cuál era su intención al momento de asumir la presidencia de la República. Primero, que no fue fiel a un proyecto político al cual ella llegó y no fue fiel por diferencias, digamos, para bienestar del país, sino para bienestar, para un interés personal y poner una agenda partidista ya aliada con dos o tres partidos políticos que hacen oposición actualmente al presidente. Esa era la única Claro, eso es intención. grave, pero el mismo Daniel Noboa escogió esa vicepresidenta. Totalmente, mire, lastimosamente todos tenemos derecho a equivocarnos. Se equivocó y él lo ha aceptado en esa parte. Pero lo que no podemos hacer, y yo lo dije ayer categóricamente, si defender la institucionalidad del país frente a todo, tenemos que hacer cualquier esfuerzo, créame Verónica, como ciudadano, y estoy seguro que la gran mayoría de ecuatorianos van a decir, estamos de acuerdo en que se haga cualquier esfuerzo, pero desbaratar lo bueno que se ha hecho en poco tiempo por intenciones netamente políticas, no por una agenda de país, sino una agenda partidista. Si tenemos que defender la institucionalidad frente a eso, Verónica, lo haremos, cueste lo que nos cueste, y yo ayer lo dije en la asamblea. Ahora, la asamblea habla de violencia política de género, pero resulta que para los partidos políticos hay violencia política de género de forma selectiva. Cuando la hay dentro de los partidos políticos, prefieren mirar la cara, ir hacia otro lado y pedir incluso cállala, cálmala. Yo lo viví, no lo digo porque no lo viví, yo lo viví. Entonces, si vamos a hablar de violencia política, bueno, hagámoslo de forma general, hagámoslo de forma general, hagámoslo de forma común para todas las mujeres del país y no solo para las mujeres también. Los hombres también sufren violencia política en los partidos políticos. Así que si vamos a hablar de eso, yo por eso lo dije ayer, si queremos nosotros tocar ese tema, bueno, hagámoslo de forma general. No lo hagamos de forma selectiva con el único fin de pretender desestabilizar a un gobierno. Tanto es así que ellos ya venían hablando, hay que calentar las calles, hay que calentar las calles. ¿Quiénes? Los mismos. Ahora resulta, ya anuncian movilizaciones supuestamente para el 15. Yo les digo, ¿ayuda algo eso al país? ¿Usted ha escuchado de estos partidos políticos presentar una propuesta, una, una en beneficio del país? Yo no la he escuchado. Sinceramente no lo he escuchado. Lo único que he escuchado de ellos son críticas destructivas, desestabilización, armar el caos, pero de ahí una propuesta en beneficio del país, yo no la he escuchado. Bueno, y lamentablemente es triste que la asamblea se pase en estas cuando en realidad el país está muy complicado, a la gente le cuesta llegar a fin de mes. Amigos, 8:57, dialogamos con Ferdinand Álvarez, asambleísta de ADN. Hablemos de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional y bueno, presenta Lucía Pozo una moción que consigue el respaldo de 86 votos afirmativos, 27 negativas, 5 abstenciones. Votos afirmativos provienen de las bancadas de RC, los correístas, Partido Social Cristiano, Construye, Pachacuti y algunos independientes. En contra, obviamente, se pronunció el gobierno. Usted decía, Ferdinand, que no debería reinstalarse la sesión Ah, sí. 963 porque esta ya pasó, ya caducó. Sí, mire, en ese tema, lastimosamente, la presidenta de la Asamblea Nacional se apasionó un poco y mi posición es netamente técnica. ¿Qué establece la ley? Cuando se suspende un pleno para la continuación o tratar nuevamente ese pleno, la ley dice tienes 30 días. ¿Qué son eso? Esos son plazos que la Ujú. ley establece y la suspensión de esos plazos no lo establece la ley. Entonces son plazos fatales, como le llaman, le llamamos en el argot de los abogados, es decir, plazos que no pueden pasarse. Y yo le dije, leamos el artículo 129, el inciso quinto en este caso, tercero quinto, y era muy claro. ¿Cuándo fue convocada esa sesión? En septiembre por el expresidente de la Asamblea, Henry Kronfle. La sesión actual de la presidenta actual de la Asamblea establecía los dos mismos puntos, sesión número 963, si mal no me falla la memoria, era la misma sesión, los mismos puntos, se había tratado en septiembre, no se había tratado ya ni en octubre, habían vencido estos plazos, por supuesto que sí. ¿Podíamos tratar? No. Y lo que
tomó de mala manera, lastimosamente, la presidenta por desconocimiento en el ámbito legal. Los abogados, cuando decimos que hay alguna nulidad, decimos, señor juez o señora presidenta, en este caso, advierto que, no es que le estoy amenazando, yo le decía, advierto que podría darse una nulidad de esta sesión porque estamos hablando de una sesión que nunca pudo haberse instalado, sin embargo, pues lo tomó de una mala manera. Entiendo también el desconocimiento de Bueno, la ella dijo, a presidenta. nadie me advierte nada, ¿no? Sí, entiendo, por eso digo, entiendo el desconocimiento de la presidenta en materia de derecho, eso es algo entendible, pero bueno, ya son cosas que, como digo, el desconocimiento de otro no es culpa también. Bueno, el legislador Lucio Gutiérrez dijo, presentó una postura interesante, dijo que la crisis institucional debe resolverse con un diálogo directo entre el presidente y la vicepresidenta y que la Asamblea podría ser la facilitadora y mediadora del problema que se ha generado. ¿Usted cómo ve esa postura? ¿Cree posible una mediación en este punto? Mire, siempre y cuando realmente se antepongan intereses comunes de la ciudadanía, sí, por supuesto que podría existir un diálogo y no se está cerrado tampoco a un diálogo, pero cuando ya se han dado demostraciones, Verónicas, expresas de una vicepresidenta con una intención y una agenda de desestabilizar y dañar todo lo poco bueno que hemos construido como país, evidentemente que ese diálogo va a ser infructuoso, lo que nosotros llamamos más bien y le decimos a la ciudadanía. Y ayer una compañera asambleísta puso un ejemplo que me pareció bastante interesante, hizo una analogía bastante interesante. Dijo, ¿usted le daría al enemigo que le cuide su casa? ¿Usted le diría al enemigo, le confiaría las llaves de su casa a su enemigo? Nadie Es que le, primero no le invitas al enemigo a tu casa. Nadie le confiaría. No, ya se hizo al inicio una invitación. Sin embargo, sacó sus intereses con una agenda totalmente contraria a la que como gobierno se había ganado en las urnas. Entonces, frente a aquello, evidentemente yo también como presidente hubiera tomado una postura de decir, a ver, tu agenda no es acorde a lo que habíamos nosotros propuesto a la ciudadanía y por la cual ganamos unas elecciones. Ujú. No coincidimos en aquello, por lo tanto, evidentemente no podemos trabajar, ¿ya? Entonces, ese punto de vista, insisto, el tema de la vicepresidenta Verónica Abad, la justicia, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito de la justicia ordinaria, será la que tenga que pronunciarse. La Asamblea Nacional ahora dice a la Corte Constitucional que se pronuncie y la Corte haga un tipo de seguimiento en cuanto a materia, en seguimiento constitucional al decreto cuando los requisitos para que eso se dé no son los que ayer la Asamblea puso en esa resolución, lastimosamente. No, también pide la Insisto, interpretación de algunos artículos, ¿no? sí, y la Corte Constitucional no actúa de esa forma. Y por eso es lamentable que a veces la Corte nos llama la atención como Asamblea Nacional, nos mandan a leer la Constitución y ya dicho un poco más coloquialmente, hasta nos burrean, pero por ese tipo de cosas que no se pueden cometer. La Corte Constitucional no actúa de esa forma. Y ese desconocimiento nos pasa factura como Asamblea Nacional. Veremos qué pasa. En todo caso, la Asamblea resolvió ayer que va a llamar a comparecer ante el Pleno a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, para que Así informe es. sobre esta resolución. ¿Usted cree que se viene el juicio político a la ministra Ivonne Núñez? Bueno, de hecho anoche estaban ya Ya está recogiendo recogiendo firmas, firmas. estaba recogiendo firmas el vicepresidente de la Asamblea, Otto, no me acuerdo qué Otto Vera. es, Otto Vera, y la asambleísta Lucía Pozo. Ya estaban recogiendo firmas para el enjuiciamiento. Bueno, es parte también de las funciones de ellos como asambleístas. Veamos cuáles son los argumentos que presentan. Yo aquí se hago un llamado también. Mire, el uso de verbos rectores en todo ámbito, en lo administrativo, en la justicia ordinaria, es importante saberlos, conocerlos e interpretarlos de la forma que la ley lo establece porque usan varios asambleístas, dicen, no, es que se suspendió la vicepresidenta y está destituida. Nadie ha hablado de destitución. Son verbos rectores totalmente. Una cosa es que se la destituya, otra cosa Que se es que se inhabilite las inhabilite, o otra se la cosa es suspenda. que se la suspenda. Son verbos absolutamente independientes y en el uso del derecho administrativo. Insisto, cada verbo tiene su definición. Lástima que no lo logren comprender,
pero es importante tener en cuenta eso. Bueno, ha habido constitucionalistas que coinciden en el sentido de que de la legalidad de esta decisión del Ministerio de Trabajo, en todo caso ya la justicia hará lo suyo. Y yo quiero agradecerle a asambleísta por estar con nosotros y ayudarnos a entender un poco también la postura oficialista de todo lo que está ocurriendo. No, gracias a ustedes, siempre es un honor compartir este espacio.